analizamos el capítulo 8, membranas biológicas, estructura y función. Este tipo de organización resulta de la conjunción de otras tres biomoléculas importantes, principalmente dos, que son las proteínas y los lípidos. Pero las membranas de eucariotas, ¿no? Animales, tienen la característica también de incluir a un tercero, que serían los carbohidratos. Bien, entonces esta interacción entre estas biomoléculas, proteínas, lípidos y carbohidratos, para este caso va a generar una estructura considerada como con una organización de nivel supramolecular. Bien, entonces las membranas biológicas son organizaciones supramoleculares presentes en las células y que llevan adelante ciertas funciones, como lo vamos a ir revisando. En cuanto al contenido, vamos a hablar de los componentes moleculares, el modelo del mosaico fluido, transporte de sustancias, procesos pasivos y procesos activos. En cuanto a la composición molecular, las membranas biológicas, como ya lo había anticipado, tienen en su composición dos biomoléculas importantes, lípidos y proteínas. Todas las membranas de cualquier origen, ¿no? Cualquier tipo de célula va a contener lípidos y proteínas en su composición. Las células eucariotas, animales principalmente, pueden también contener carbohidratos, ¿no? De tal manera que podemos mencionar que dentro de la composición molecular de una membrana podemos hallar lípidos, proteínas y carbohidratos, siendo los más abundantes los dos importantes, los dos primeros, lípidos y proteínas. Hablando de los lípidos, los lípidos que se van a encontrar en la membrana, en las membranas biológicas, tienen ciertas características. Bien, una de ellas es la anfipatía. Los lípidos que conforman la estructura de las membranas deben tener la propiedad de la anfipatía. Esto involucra que este tipo de estructuras pueden contener dos porciones o regiones dentro de su estructura. Una región denominada polar o hidrófila, ¿no? Soluble en agua, a la cual vamos a denominar cabeza polar. Una región hidrófoba o apolar, que es insoluble en agua, ¿no? A la cual vamos a denominar colas apolares. Entonces, los lípidos principales que se encuentran en las membranas pertenecen al grupo de los fosfolípidos y de los glucolípidos. Además de estos dos, puede estar también presente el colesterol. Entonces, es la interacción de esos tres grupos de lípidos que van a originar y van a darle cierta organización. Y esta organización es justamente a manera de bicapa. Y esta bicapa tiene esa organización gracias a la anfipatía de los lípidos que la componen. Entonces, las cabezas polares o regiones polares, lo que está en este esquema en celeste, corresponden o se ubican en las partes externas de la membrana. Vale decir, aquellos que van a estar en íntimo contacto o interacción con el agua, ¿no? Ya sea en el ambiente extracelular o líquido extracelular o en el ambiente intracelular o líquido intracelular. ¿Por qué las cabezas polares van a los extremos y no en la región media? Porque justamente tienen la característica de ser polares, es decir, pueden interaccionar con las moléculas de agua de tal manera que pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces tienen esa afinidad, esa apetencia por las moléculas de agua. No nos olvidemos que ambos líquidos, pues en su composición química, abunda el agua, ¿no? Entonces son los que van a entrar en contacto con estas moléculas de agua. Más bien, las colas apolares, al ser altamente hidrófobas, tienden a agruparse, a repeler cualquier forma de interacción con las moléculas de agua.
Entonces acá lo que va a primar son interacciones o fuerzas hidrofóbicas que van a permitir, ¿no?, una asociación entre las regiones no polares de los lípidos de membrana. Entonces, la organización que va a tener debido a esta anfipatía, o que van a tener estos lípidos debido a la anfipatía, esa manera de una bicapa. Entonces, en cualquier membrana, por lo menos vamos a observar estas dos capas, una externa y una interna, orientado de la manera que ya lo había explicado. Entonces, también es importante mencionar la fluidez. La fluidez permite que esta membrana pueda promover un pasaje o transporte de moléculas de una forma más simple, ya que dentro de las funciones de la membrana está pues el transporte o pasaje de ciertas moléculas, ¿no? Entonces, algunas de estas moléculas lo pueden hacer a través de esta bicapa lipídica. Ojo, no todas ellas, ¿no? Otras requieren otro tipo de moléculas o accesorios. Entonces, ese transporte se ve favorecido cuando la membrana es más fluida. Esto implica que tenga movimiento. ¿Bien? Entonces, este movimiento o fluidez de la membrana se ve favorecido por la presencia de ciertos ácidos grasos. Sí, abundan los ácidos grasos insaturados dentro de los fosfolípidos que la conforman. Esta membrana o esta bicapa lipídica es más fluida. Si estuvieran presentes grandes concentraciones de colesterol en la bicapa lipídica, la fluidez más bien se ve disminuida. ¿Bien? Entonces dos moléculas van a definir el comportamiento de la fluidez de la membrana, ¿no? La presencia de ácidos grasos insaturados y la presencia de colesterol. El primero, los ácidos grasos insaturados, facilitan o promueven mayor fluidez. Cambio el colesterol, grandes concentraciones de colesterol lo que van a provocar es una disminución de la fluidez, que la membrana sea más rígida. Bien, es asimétrica también esta bicapa lipídica. Eso quiere decir que la capa externa tiene una composición química totalmente diferente a la capa interna. ¿Bien? En ambas capas estamos de acuerdo, están presentes fosfolípidos, pero los tipos o ejemplos de fosfolípidos que están o que abundan más en cada capa son totalmente diferentes. ¿Bien? En las capas externas de las membranas, especialmente las celulares, están presentes la esfingomielina y la fosfatidilcolina. En cambio, en las capas internas van a estar presentes principalmente glicerofosfolípidos como la fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina y fosfatidilinositol. El colesterol puede ubicarse en ambas capas de forma indistinta. Bien, entonces usualmente la capa externa contiene esfingomielina y glucolípidos, ya que estos pueden o están asociados a una función antigénica, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces promueven y favorecen el reconocimiento de la celular dentro de nuestro organismo para que se pueda reconocer, ¿no?, células propias de células ajenas y de esta manera poder montar una respuesta inmune. Y esta disposición a manera de bicapa y con esa orientación, ¿no?, en los lados exteriores, la cabeza polar, en la parte o región central, las colas apolares, promueven que la bicapa lipídica actúe como una barrera semipermeable. ¿Qué quiere decir barrera semipermeable? Que si bien nos brinda a las células cierta protección o a las organelas cierta protección, puede permitir el pasaje de ciertas moléculas. ¿Sí? Por eso semipermeable. Las moléculas pequeñas, como el agua, por ejemplo, pueden atravesar libremente esta bicapa lipídica. O moléculas grandes, pero que sean lipofílicas, también pueden atravesar esta bicapa lipídica. En cambio, moléculas hidrofílicas, ¿no?,
como los aminoácidos, los monosacáridos, no van a poder atravesar esta bicapa lipídica. ¿Bien? Entonces, más adelante también les voy a explicar qué ocurre en este tipo de transporte. Proteínas. Las proteínas son otro componente importante dentro de la membrana celular. Es más, algunas membranas de algunas células, especialmente bacterianas, y algunas organelas como la mitocondria, tienen gran cantidad de proteínas presentes dentro de la membrana celular. En teoría, se menciona que la composición y la relación lípidos-proteínas es 50-50. ¿No? Esto quiere decir que hay 50% de proteínas y 50% de lípidos. Pero esta relación se ve afectada en función del tipo de célula, la función que lleva a cabo, inclusive la función propia de la organela. ¿No? Como un ejemplo ya les anticipaba, las mitocondrias y las células procariotas contienen más proteínas que lípidos, debido a que esta membrana pues lleva adelante ciertas funciones asociadas a las proteínas. De manera general, las funciones importantes de las proteínas de membrana son las que están enlistadas acá: organización estructural, enzimas, transporte y receptores. Organización estructural hace referencia a que le brindan cierta estabilidad a la estructura misma de la membrana gracias a su asociación a los lípidos de membrana. Además, las proteínas del citoesqueleto se unen a otras proteínas presentes en la membrana, de tal manera que van a participar pues en el transporte de las organelas y también darle la forma misma a la célula. Otras proteínas pueden actuar como enzimas. Ya sabemos nosotros que las enzimas llevan adelante la reacción de catálisis, la función de catálisis enzimática, ¿no es cierto? Es decir, promueven el incremento de una reacción química. Entonces pueden estar presentes ciertas enzimas, principalmente las ATPasas, ¿no? Es decir, enzimas que se encargan de romper el ATP o adenosín trifosfato para liberar la energía contenida dentro de esa molécula. Y esa energía puede ser aprovechada para llevar adelante otro tipo de funciones. Una función importante de las proteínas, ¿no? Transporte. No solamente de las proteínas, también como lo había mencionado hace un momento, los lípidos son importantes también en el transporte. Pero las proteínas tienen un papel principal para este caso, ya que pueden actuar como canales, como poros, inclusive como bombas, permitiendo el pasaje de moléculas que no puedan atravesar la bicapa lipídica. Ya más detalles les voy a dar cuando hablemos propiamente de la función transporte de la membrana. Receptores, otra función importante, ¿no? Asociada a las proteínas. Moléculas señalizadoras como lo son las hormonas, los neurotransmisores, llevan cierta señalización para una célula, de tal manera que esta célula lleve adelante una función específica. Pero las moléculas que se unen a los receptores usualmente son moléculas grandes y en consecuencia no pueden atravesar la membrana celular. Pero ¿cómo envían la señalización para poder promover la funcionalidad de esas células? Uniéndose a receptores. Y esos receptores pues se localizan en membrana bajo la forma de proteínas, ¿no? Luego hay que mencionar que las proteínas de la membrana se pueden clasificar de acuerdo a su localización en dos grupos importantes: las proteínas periféricas o extrínsecas y las proteínas integrales o intrínsecas. Las periféricas o extrínsecas son aquellas que están unidas de forma no covalente a los fosfolípidos o a los lípidos de membrana. ¿Bien? Inclusive algunos pueden contener ciertas anclas que van a permitir
que esa proteína no pueda separarse físicamente de la bicapa lipídica. ¿Qué tipo de proteínas llevan adelante, ¿no? Una organización o funciones como la organización estructural, enzimas? En cambio, las proteínas integrales o intrínsecas son aquellas que atraviesan las dos capas de lípidos. ¿Bien? Esto con la finalidad de promover, ¿no?, el transporte, como lo había mencionado ya hace un momento, formando canales o formando bombas, además de que pueden actuar como receptores, ¿bien? Periféricas unidos, ¿no?, a los lípidos de membrana, no atraviesan ninguna capa o lipídica. En cambio, las integrales pueden atravesar una o ambas capas. Y acá tenemos una clasificación también exclusiva de las proteínas integrales, ¿no?, donde podemos mencionar 6 grupos importantes: tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5 y 6. La 1 y 2 representa a proteínas en su estructura terciaria, con la diferencia basada en la orientación de los extremos de la cadena proteica, ¿no? Para un caso, la orientación es pues desde el extremo amino en la parte externa o en contacto con el líquido extracelular, y el grupo carboxilo en contacto con el líquido intracelular. En cambio, para las tipo 2 la orientación es de forma opuesta. Las tipo 3 llegan a ser también proteínas, pero en un orden cuaternario. ¿Bien? Una característica importante de las tipo 3 es que pueden atravesar varias veces la bicapa lipídica, no solo una vez como ocurría con las tipo 1 y 2. En cambio, las tipo 4, también de organización cuaternaria, ¿no? Atraviesan también varias veces la cadena, o perdón, la bicapa lipídica, y resultan ser proteínas diferentes, adoptando también una estructura cuaternaria. Bien, la tipo 5 es una proteína integral, semejante a la tipo 1 o 2, pero que presenta como característica importante la presencia de un lípido ancla, que va a mantener mayor estabilidad en cuanto a su permanencia dentro de la membrana. La tipo 6, ¿no?, hace más referencia a una proteína periférica que presente el lípido ancla, ¿no?, el cual va a permitir que esta estructura se mantenga unida a la bicapa lipídica y de esta manera generar la membrana. Los carbohidratos. Los carbohidratos, como ya lo había mencionado, solamente están presentes en ciertas células. ¿Bien? No todas las células entonces van a presentar carbohidratos. Estas células son de naturaleza eucariota y pertenecen al reino animal. Las organelas celulares tampoco presentan carbohidratos, ¿ya? Dentro de la composición em, de la membrana de organelas celulares, solo mencionaríamos a los dos primeros, ¿no?, lípidos y proteínas. Entonces, cuando los carbohidratos están presentes en la membrana, llevan adelante estas funciones, ¿sí? Promueven la orientación de la membrana, participan en la interacción y adhesión celular, y juegan un rol importante brindándole a la membrana ciertas propiedades inmunológicas. Entonces, estos carbohidratos usualmente presentes pertenecen a la familia de los oligosacáridos. Oligosacáridos simples u oligosacáridos complejos. Simples cuando presentan en su composición entre 2 hasta 4 unidades de monosacáridos, y complejos cuando presentan desde 5 hasta 20 unidades de monosacáridos. Entonces, estos carbohidratos tampoco están libres, sino que están formando cierta interacción con las otras dos biomoléculas importantes. Pueden estar entonces adosados o unidos a las proteínas, de tal manera que se van a conformar estructuras denominadas glucoproteínas. O también pueden estar adheridas a la bicapa lipídica, de tal manera que van a formar glucolípidos. Bien, acá un dato importante: los carbohidratos solamente están presentes en la cara externa
y no así en la cara interna. ¿Bien? Es decir, están en contacto con el líquido extracelular. La capa interna de lípidos no presentan carbohidratos. Entonces, de esa manera ayudan a la orientación de la membrana. Ahora, ¿por qué la cara externa? Justamente por su importancia en, en las siguientes funciones, ¿no? Interacción celular. Esta función está asociada a la presencia de ciertas glucoproteínas de membrana. Entonces, existen glucoproteínas denominadas moléculas de adhesión celular que permiten la unión entre células, ¿no? Para conformar tejidos, o bien entre una célula y, y la membrana basal. Estas glucoproteínas reciben nombres específicos para estos casos, ¿no? Se los conoce como desmosomas, cuando esa unión se da célula a célula, o hemidesmosomas, cuando la unión se da entre célula y membrana basal. Además, las glucoproteínas, incluidos los glucolípidos, pueden participar brindando ciertas propiedades inmunológicas, ¿no? A la membrana de la célula. ¿Sí? Vale decir que esta composición de monosacáridos presentes en los carbohidratos eh, son reconocidos, ¿no? Por las células blancas. Bien, nuestras células blancas entonces constantemente van haciendo una revisión dentro de las células o sobre las células. Si en algún momento reconocen una alteración en la secuencia de estos carbohidratos, ¿no? Conformando las glucoproteínas o los glucolípidos, entonces esa célula se reconoce como extraña. Y si es reconocida como extraña, rápidamente se monta una respuesta inmune cuya finalidad es eliminar esa célula ajena al organismo. ¿Bien? Entonces, algunas células alteradas, ¿no? Que ya están necrosándose o que hayan sufrido apoptosis o algunas células cancerígenas pueden promover ciertos cambios en la secuenciación de estos carbohidratos de membrana, de tal manera que pueden ser reconocidos como extraños y ser eliminados, ¿no? Entonces, células totalmente ajenas a nuestro organismo, como son bacterias, ¿no? Como son parásitos, hongos, rápidamente son reconocidas debido a la presencia de estos marcadores. Y después se puede montar una respuesta inmune adecuada, cuya finalidad va a ser la eliminación de esa agresión por un agente extraño. Entonces, la interacción de esas tres biomoléculas es explicada por el modelo del mosaico fluido. ¿Bien? Este modelo fue propuesto por Singer y Nicholson y lo que trata de explicar es la disposición, la localización de cada componente molecular de la membrana. ¿Sí? Entonces, ¿no? El modelo del mosaico fluido me dice que hay dos capas de lípidos, una externa y una interna, conforman una bicapa lipídica, lo que ustedes pueden observar acá en color azul y celeste. Además, esta bicapa lipídica, no se olviden que puede presentar unidades de colesterol, ¿no? Que pueden estar en la capa externa o interna. Además, asociados a estos lípidos están las proteínas, que acá lo podemos observar en color verde, ¿no? Las proteínas pueden ser periféricas y están unidas a alguna de las capas lipídicas, ¿no? Ya sea interna o ya sea externa. O estas proteínas pueden atravesar ambas capas o una sola capa. A las primeras las denominamos proteínas periféricas. A las segundas las denominamos proteínas integrales o intrínsecas. Además, no se olviden que en la capa externa pueden formarse conjugados entre carbohidratos con proteínas para conformar glucoproteínas o carbohidratos y lípidos para conformar glucósidos. Acá tenemos otra imagen
del modelo del mosaico fluido, ¿no? En este caso tenemos un esquema tridimensional. De la misma manera se muestran los mismos elementos que son componentes de la membrana, ¿no? Tenemos los lípidos, tenemos las proteínas y tenemos ahí también presentes los carbohidratos. Dentro de las funciones asociadas a la membrana celular está, y bueno, en realidad membranas biológicas, está el transporte de sustancias. Entonces el transporte se puede llevar adelante mediante dos procesos importantes, procesos pasivos y procesos activos. Los procesos pasivos son aquellos que siempre van a ir en favor de un gradiente de concentraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que van a pasar de una zona de alta o mayor concentración de solutos a una zona de menor o baja concentración de solutos. ¿Bien? Además, en este tipo de procesos no se requiere gasto de energía. En cambio, en el segundo proceso, o la célula va a requerir gasto de energía. Necesariamente se va a recurrir a una fuente energética. En este caso hablamos del ATP. ¿Por qué o para qué se requiere esta energía? Porque una de las características importantes de los procesos activos es que el pasaje de moléculas va en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Desde una zona donde existe menos concentración de solutos hasta una zona donde existe mayor concentración de solutos. ¿Bien? Hay diferentes mecanismos o procesos dentro de cada grupo. Podemos mencionar para procesos pasivos la difusión, que puede ser simple, facilitada, la ósmosis y la filtración. En cambio, para los procesos activos tenemos el transporte activo primario y secundario, además de los transportes o del transporte de grandes volúmenes. Procesos pasivos. Como ya lo había mencionado hace un momento, no requieren energía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el pasaje es a favor del gradiente de concentración, desde donde hay más solutos hasta donde hay menos solutos. Entonces, el principal mecanismo dentro de estos procesos pasivos es la filtración, o perdón, la difusión. Existen dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es la que se realiza a través de la bicapa lipídica. En cambio, la difusión facilitada se lleva adelante a través de una proteína canal. ¿Bien? Entonces, en la difusión simple, las moléculas que van a poder atravesar la bicapa lipídica tienen ciertas características o propiedades químicas, ¿no? Y la principal justamente es que sean de naturaleza hidrofóbica, ¿bien? Es para que pueda interaccionar fácilmente con los componentes hidrofóbicos que están presentes en la membrana celular. Entonces, dentro de este grupo de moléculas hidrofóbicas podemos mencionar algunos gases, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono. Pueden atravesar fácilmente esta bicapa lipídica. Además, algunas moléculas de mayor peso molecular, como son ciertas vitaminas y ciertas hormonas de naturaleza hidrofóbica o lipofílica, también pueden atravesar esta bicapa lipídica, ¿sí? Debido a la naturaleza que tiene. En cambio, otras moléculas de mediano peso molecular, pero que tienen como característica principal el ser hidrofílicas, es decir, solubles en agua, no van a poder atravesar la bicapa lipídica, a excepción del agua, sino que requieren ciertas estructuras especializadas que están presentes en estas membranas. Estas estructuras son proteínas. Son proteínas que pueden actuar como canales o como poros. Entonces, entre estas moléculas que van a poder realizar el pasaje a través de estas proteínas canales o poros mediante la difusión facilitada,
encontramos principalmente a los aminoácidos y a los monosacáridos. Luego tenemos la filtración. La filtración hace referencia también al pasaje de solutos desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, pero esto gracias a la presión hidrostática ejercida por el agua presente en el líquido extracelular o intracelular. Entonces, mediante el proceso de filtración, lo que se va a promover es una mejor difusión simple o una mejor difusión facilitada, ¿no? Ya que las mismas moléculas de agua van a empujar, van a ejercer una presión para que algunas moléculas puedan atravesar estas membranas, ya sea por los lípidos o ya sea por las proteínas. El tercer mecanismo importante dentro de los procesos pasivos llega a ser la ósmosis. La ósmosis ya no hace relación al pasaje de los solutos, sino más bien de un solvente. No nos olvidemos que el solvente ideal presente en sistemas biológicos es el agua. Entonces la ósmosis va a hacer referencia al pasaje y comportamiento de las moléculas del agua desde una zona de menor concentración de solutos a otra zona de mayor concentración de solutos hasta alcanzar el equilibrio. Y esto a través de una barrera semipermeable, que en este caso llega a ser la membrana. Bien, un ejemplo más descriptivo lo tenemos acá, donde podemos analizar ciertas alteraciones en la morfología de un glóbulo rojo debido al comportamiento de las moléculas del agua en función a la concentración de solutos, tanto en el ambiente externo como en el ambiente interno. Bien, entonces, en este primer recuadro tenemos una representación esquemática de un glóbulo rojo sometido a una solución isotónica. ¿Qué significa esto? Que la concentración de solutos fuera de la célula es la misma a la concentración de solutos dentro de la célula. ¿Sí? Esto lo podríamos interpretar como un 0,9% de sales fuera de la célula y 0,9% de sales dentro de la célula. Como ya hay un equilibrio en este sistema, es decir, tanto dentro como fuera de la célula existe la misma cantidad o concentración de sales, el agua puede entrar y salir libremente de la membrana celular del glóbulo rojo. Bien, entonces algunas moléculas estarán ingresando, otras moléculas estarán saliendo. Esto con la finalidad de mantener el equilibrio entre las dos concentraciones de ambos líquidos, tanto extracelular como intracelular. En consecuencia, la morfología del glóbulo rojo pues se mantiene igual, no se ve alterada, y la funcionalidad de la misma manera. En cambio, si ese glóbulo rojo ahora se somete a una solución hipotónica, esto quiere decir que la concentración de solutos del ambiente externo es menor a la concentración de solutos del ambiente interno. El comportamiento de las moléculas del agua va a cambiar. Como ejemplo, ¿no? Dentro de la célula tendríamos un 0,9% de concentración de sales. Fuera de la célula, pues una concentración menor, 0,5, 0,3, etcétera. Entonces, como hay mayor concentración dentro de la célula, las moléculas de agua lo que van a hacer es ingresar desde el ambiente externo hacia el ambiente interno, es decir, desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Entonces, es la única dirección que van a tomar las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque requieren, ¿no? Llegar a equilibrar la concentración que existe tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Pero en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Ese glóbulo rojo, al recibir gran cantidad de moléculas de agua, va a aumentar su volumen y en consecuencia su tamaño.
inclusive llegando a lisarse debido a la gran cantidad de agua que ingresaba al interior de la célula. Este pasaje se lleva adelante gracias a la ósmosis. En cambio, si un glóbulo rojo ahora se somete a una solución hipertónica, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué significa esto de solución hipertónica? Que el ambiente externo o fuera de la célula contiene mayor concentración de sales que el ambiente interno. Como ejemplo, estábamos mencionando que acá hay un 0,9% de concentración de sales. Y fuera podría haber más, ¿no? 1%, 1,1, 1,5, 2%, etcétera. Si el caso fuera el que mencionamos, las moléculas de agua más bien van a ir en dirección opuesta. Van a realizar un pasaje desde una zona de menor concentración de solutos a una zona de mayor concentración. Esto con la finalidad de alcanzar cierto equilibrio. Para este caso, entonces, las moléculas de agua que están en el líquido intracelular tienden a realizar un pasaje hacia el ambiente extracelular por ósmosis para tratar de alcanzar el equilibrio de sales entre ambos ambientes. Pero en consecuencia, el glóbulo rojo tiende a perder volumen, tiende a arrugarse y en consecuencia su membrana se vuelve más lábil. Y ese glóbulo rojo también puede lisarse o promover su adosaje o unión a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, todo esto gracias al comportamiento de las moléculas del agua en función de las concentraciones de sales en ambos ambientes y un rol importante acá, la osmosis. Procesos activos. No se olviden que estos procesos requieren gasto de energía, necesariamente. ¿Por qué? Porque van en sentido opuesto, desde una zona donde hay menos concentración hasta una zona donde hay mayor concentración. Bien, entonces para realizar ese empuje y promover ese pasaje, estas, estos procesos requieren de energía, requieren de ATP. ¿Sí? Entonces, las proteínas que promueven ese pasaje reciben un nombre específico y se denominan bombas. ¿Sí? La más conocida es la bomba de sodio-potasio, ¿no? Otros ejemplos podemos mencionar la bomba de cloruros, bomba de bicarbonatos, la bomba de protones. Dentro de los procesos activos, las principales moléculas a ser transportadas son los iones, ¿no? Hablamos del sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, entre los principales. Tenemos dos tipos de transporte activo, primario y secundario. El primario es el que tenemos acá. Es cuando se promueve el pasaje de una sola molécula no, perdón, de un solo ion, ¿no? Desde un ambiente o en contra de un gradiente de concentración. Este también se lo denomina transporte sin porte, en una sola dirección. En cambio, el transporte secundario permite o facilita el ingreso de una segunda o más moléculas, aparte del ion principal. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? La bomba de cloruros permite el pasaje directamente del cloruro, pero eh, este pasaje puede ser, esta bomba puede ser aprovechada por iones bicarbonato para también poder ser transportadas. Cuando estas moléculas son transportadas en sentidos opuestos, lo denominamos transporte antiporte o antiporte, como lo tienen acá. En cambio, si ambas moléculas van en una misma dirección, ya sea el ion principal, el que requiere del gasto de energía, y una molécula asociada, ¿no? Ya sea que ambas entren o ya sea que ambas salgan, hablamos de un transporte sin porte.
transporte de volumen. Muchas veces la célula más bien requiere realizar el pasaje de grandes cantidades o volúmenes de líquido extracelular hacia el interior o viceversa. Entonces tiene que llevar adelante procesos más especializados, como lo son la exocitosis y la endocitosis. ¿Sí? La exocitosis entonces promueve el pasaje del contenido intracelular hacia el líquido extracelular con la finalidad de eliminar algún agente tóxico o metabolitos secundarios productos del metabolismo celular. Entonces, exocitosis involucra eliminación del contenido intracelular al ambiente extracelular. El proceso opuesto se denomina endocitosis, cuando la célula más bien requiere incorporar cierta porción de líquido extracelular hacia el ambiente intracelular. Ambos pasajes se llevan adelante gracias a la formación de vesículas membranosas. La endocitosis, a su vez, puede ser clasificada de tres maneras: fagocitosis, pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis es una endocitosis mediada por receptores, pero que está dirigida a partículas sólidas de gran tamaño. Bien, entonces ciertas células especializadas dentro de nuestro organismo que reciben el nombre de fagocitos pueden llevar adelante el proceso de fagocitosis. Esto involucra permitir el ingreso de una partícula sólida extraña al interior de la célula con la finalidad de eliminarla. Entonces, la vesícula que se forma, la vesícula membranosa que se forma, se denomina endosoma. Y posteriormente, este endosoma que ha atrapado la partícula sólida se une al lisosoma, de tal manera que se va a formar una nueva vesícula denominada fagolisosoma. Entonces, la unión de este endosoma o fagosoma al lisosoma va a promover que las enzimas que están contenidas en el lisosoma sean liberadas acá y permitan la lisis de este agente extraño. Entonces, estos fagocitos tienen como función principal promover la eliminación de ciertos agentes extraños, ¿no? Como virus, bacterias, parásitos unicelulares y hongos. Entre los principales fagocitos descritos tenemos a los neutrófilos, a los monocitos, macrófagos, células dendríticas y los linfocitos B. En cambio, la pinocitosis la pueden llevar adelante todas las células o líneas celulares, no solamente los fagocitos como ocurría en este caso, sino cualquier línea celular. La pinocitosis hace referencia al pasaje de grandes volúmenes de líquidos, ¿no? En este caso hablando del fluido extracelular hacia el ambiente interno de la célula. Entonces acá también se va a formar una vesícula que puede o no unirse al lisosoma con la finalidad de promover la degradación de esta bicapa lipídica para poder liberar posteriormente el contenido de la vesícula. Entonces su diferencia con la fagocitosis es que en la pinocitosis lo que se transporta es un líquido, en este caso el líquido extracelular. También la fagocitosis, partículas sólidas. La endocitosis mediada por receptores hace referencia a la presencia de ciertas estructuras en la membrana, denominadas proteínas receptoras, que van a tener una elevada afinidad hacia un tipo de molécula importante, ¿no? A la cual se va a denominar ligando. Entonces, la interacción receptor-ligando va a promover la activación de ciertas señales en la membrana celular de tal manera que permitan el ingreso solamente de ese tipo de moléculas, ¿no? Como lo podemos ver acá.
De la misma manera se va a formar una vesícula que en este caso puede estar recubierta por proteínas especializadas denominadas clatrina. Entonces, esas vesículas recubiertas ingresan al interior de la célula. También se pueden unir a los lisosomas para poder liberar el contenido al interior y que la molécula que ha ingresado al interior de la célula pueda llevar adelante la función para la cual ha sido sintetizada. Entonces ahí tenemos los tres tipos de endocitosis. Bien, eso sería todo referente a este capítulo. Muchas gracias.